El concejal de Igualdad y Derechos Sociales, José Lorente, presentó ayer en la sala Pep Torrent del Centro Sociocultural un ambicioso plan para acometer la tarea de hacer desaparecer las desigualdades en el pueblo de Leliana. ¿Qué es lo que va a comenzar a hacer en este momento la concejalía que tú riges? Pues digamos que es una de las piezas fundamentales de un plan de igualdad, y es conocer cuál es la situación actual del municipio. Para eso tenemos que hacer un diagnóstico, saber cuáles son los movimientos, los derechos, las actitudes, etcétera, de todas las personas de Leliana, tanto de las empresas, de las instituciones, de las propias personas en sus casas. Vamos a hacer una encuesta telefónica a 400 casas. Se van a hacer entre esas 400 entrevistas grupos de 16, no recuerdo si es hasta 25 años, de 25 a 40, en fin, van a haber 4 grupos que reflejen la realidad de la población de Leliana. Y después vamos a hacer unos grupos de discusión con las diferentes personas, asociaciones que se quieran apuntar, para de ahí sacar el diagnóstico de cómo está la igualdad en Leliana. ¿Cómo crees que va a ser esta acogida por parte del municipio? Me pones en una tesitura difícil, porque después de 12 años de concejal de Cultura podría decir simplemente que creo que va a haber una acogida muy buena y una participación excelente. Pero no es que tenga dudas de las personas, pero sí, después de muchas cosas que ves que pasan en el día a día, de que haya una verdadera asunción de los problemas sobre la igualdad. Creo que vamos a tener que trabajar con un doble esfuerzo, las personas que nos lo creemos, las personas que sin duda, por ejemplo, vosotros que habéis colaborado con la Concejalía de Igualdad el año pasado haciendo una serie de entrevistas a mujeres, y que ya tuvimos una pincelada de las diversas cosas que se pensaban sobre lo que era igualdad, que vayamos a tener una participación plena. Sinceramente, eso es lo que más me asusta, que no haya una participación plena, porque yo soy un firme convencido de que a futuro esta es una de las cosas más importantes que puede haber en la sociedad. Una de las cosas que verdaderamente puede ser revolucionaria. Mientras no seamos iguales, la sociedad no puede cambiar. Y esto tiene que ser el primer paso para que la sociedad en la Eliana consiga la igualdad y por tanto nosotros podamos exportar, igual que hemos exportado otras formas de vida, esta forma de vida al resto de poblaciones.